Vamos a esto. Es una historia breve pero bonita. Seguramente ustedes ya han oído hablar de esto y no estoy diciendo nada original, pero no me interesa tanto ser original como hacer un pequeño homenaje a quienes fueron, pues, la banda del Titanic. El 15 de abril de 1912 se hundía en el Océano Atlántico Norte el Titanic, la nave Orgullo de la White Star Company, el transatlántico más grande del mundo, en una época en que todavía no había aviones para ir de un lado a otro del Atlántico, y que se había anunciado como un barco imposible de hundir. O si no anunciado así, se había dicho que era imposible que se hundiera. Llevaba 2.453 pasajeros, más una tripulación de 874 personas, casi uno por cada tres personas, por cada tres pasajeros. En total, 3.327 personas, o según otras fuentes, 3.547 personas, estamos hablando en ese terreno. Llevaba, por diseño, botes salvavidas para 1.178 personas, 20 botes salvavidas. Evidentemente, para atender a todas las personas que iban en el barco se necesitaba el triple de botes salvavidas. Y por lo tanto, del hundimiento del Titanic, se calcula que murieron entre 1.490 y 1.635 personas. Unos 1.700 fueron recuperados por los barcos que posteriormente fueron a ayudar cuando recibieron el anuncio, el SOS del Titanic, y se recuperaron únicamente 30 cuerpos después de la tragedia. Muchos de ellos se calcula que se hundieron con el barco y sus restos han desaparecido porque el mar se traga todo, se está tragando el Titanic. De hecho, el Titanic, descubierto finalmente hallado por James Cameron, el director de cine, pues está siendo devorado por el mar, por la salitre, y algún día desaparecerá. Es el lugar donde está la tragedia, la gran tragedia del Titanic. Pero la historia no es del Titanic, que ya la contó James Cameron mejor que yo, aunque un poco cursi. Al final sí cabía él en la tablita donde estaba ella. Sí cabía, se dejó morir a lo bobo. Por la película. No, sí cabía. ¿Ya lo dije? Sí cabía. Sino que quiero hablar de estos 7 y algún otro, porque eran 8 en total. 8 hombres, 8 caballeros, 8 señores que trabajaban de músicos y que fueron contratados por una empresa que les servía, un intermediario, un agente que contrataba músicos para todos los transatlánticos de la época y para muchos otros barcos que necesitaban entretenimiento. Acuérdate que no había MP3, no había grabaciones de música, todavía estaba empezando con ello el señor Edison, y la única forma de tener música para entretenerte pues era contratar músicos. Y esta agencia ponía músicos en distintos barcos, en todos lados, y contrató a este grupo, un quinteto y un trío, que eran, claro, pero era el mismo, uno de ellos trabajaba en los dos, un quinteto y un trío que amenizaban las fiestas y las noches y las aburriciones de los señores que iban en la primera cubierta, es decir, los ricos que viajaban en el Titanic, porque en el Titanic, cualquiera que haya visto la película lo sabe, había niveles, había clases. Entonces los ricos vivían en ese lugar fastuoso, con aquella escalinata maravillosa, con aquella vajilla del Titanic espléndida, hecha específicamente para el Titanic, con esa cubertería finísima y con las bandas pues endulzándoles el oído con música, mientras que los del segundo y sobre todo los de hasta abajo, los del tercer nivel, los de la tercera cubierta, que es donde estaba DiCaprio, pues se hacían música solos ellos, porque eran la perrada, eran la chusmas, la villanía, esas masas de las que hablaba Vallejo Nájera, y que se habían reventado los lomos para pagarse un billete para poder viajar de Southampton a Nueva York y buscarse la vida
en Nueva York, porque era la tierra de oportunidades. Pero estos amenizaban pues, a los ricos. Y fueron dos grupos, decíamos, un quinteto que dirigía el violinista y director oficial Wallace Hartley, que es este señor que está aquí al centro, con tremendo tupé o copete, y el trío de violín, violonchelo y piano de George Kins, Roger Bricou de Francia y Theodore Breilly, que tocaban en el café, en el restaurante à la carte y en el café parisien. Bueno, pero el Titanic golpeó un iceberg y empezó a hundirse, y de pronto se hizo evidente bastante pronto, un par de horas, que aquello se iba a pique. Y Hartley y los demás músicos decidieron ponerse a tocar para tratar de calmar a los pasajeros, mientras el personal pues cargaba los botes salvavidas, principalmente con los ricos. Muchos de los sobrevivientes dijeron que Hartley y la banda siguieron tocando hasta el final. Si no trataron de salvarse, no vieron posible salvarse. En el Titanic todavía se hizo efectivo el primero mujeres y niños, y por lo tanto el porcentaje de mujeres y niños que se salvaron respecto a los pasajeros fue mucho más alto que el de hombres. Y por supuesto las mujeres de la primera cubierta se salvaron más que las de segunda y más que las de tercera, y en hombres igual, y en personal incluso también, porque bueno, la gente de hasta abajo, la gente que iba en el fondo del barco en la tercera cubierta, pues difícilmente pudo huir. Obviamente abajo de la tercera cubierta no iban en la quilla, abajo estaban los motores, etcétera, y es precisamente donde rompe el iceberg los compartimientos que tenían mamparos que se iban a cerrar herméticamente para que no se pudiera hundir el Titanic, pero como lo rasgó a lo largo, los mamparos fueron inútiles, porque la parte que se inundó fue suficiente para empujar hacia abajo el barco. Bueno, alguna vez toqué parte del Titanic en una exposición que hubo por aquí. Pero importan estos señores. Estos señores eran músicos. Ingleses, un escocés, un francés, un belga. Gente que es como son los músicos, les da igual con quién toquen mientras puedan tocar bien, están a gusto y les gusta tocar. Su nacionalidad en muchos casos es la música, lo cual está bien. Un pasajero de segunda clase dijo respecto de ellos: se hicieron muchas cosas valerosas esa noche, pero ninguna fue más valerosa que las que hicieron los hombres que tocaron minuto tras minuto mientras el barco lentamente se iba más y más abajo, hacia abajo en el mar. La música que interpretaron sirvió al mismo tiempo como su propio requiem inmortal y su derecho a ser recordados en los papiros de la fama eterna. Yo creo que es cierto. Los 8 músicos, si eran 8, y aquí solo hay 2, 3, 4, 5, aquí solo hay 7. Los 8 músicos murieron. No trataron de salvarse, asumieron su destino y asumieron que lo que tenían que hacer hasta el oscuro final era hacer lo que sabían hacer música para los pasajeros, para tranquilizar a los pasajeros, para darles un recuerdo. ¿Qué tocaban cuando se hundió? Hay dos informes, por cierto. Uno dice que la última melodía que interpretaron fue un himno religioso que se llama Más cerca, Dios, de ti. Pero otras fuentes, otros sobrevivientes, han dicho que era la canción del otoño, conocida simple y sencillamente como Otoño. En Southampton, de donde partió el Titanic, que había sido armado en los grandes astilleros irlandeses, por cierto, existe este memoria, en memoria de los heroicos músicos del SS Titanic, que se perdió en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York el 15 de abril de 1912. W. Hartley, C. Grins, W. T. Bailey, J. F. Clark, R. Bricou, J. Woodward, J. H. Holm, P. C. Taylor murieron en sus puestos como hombres, erigido por los miembros y amigos del Sindicato de Músicos Amalgamado de la rama de Southampton.
Los trabajadores se acuerdan generalmente de los trabajadores más que los demás, debo decir. Y desvelado por su santidad, el alcalde consejero H. Bao y EPRNR, el 16 de abril de 1913, cuando acababa de transcurrir un año de eso. La música, pues también es esto, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo, muchísimo que lo sea.